La supervisión interdisciplinaria es una creación del plan estratégico sumamente novedosa, por eso creo que es el entusiasmo que nos produce a los que tenemos el privilegio de estar en el equipo, y es sumamente creativa, novedosa y original en términos del concepto de habitar el Estado. Entonces, habitar el Estado querría decir habitar lo que no estaba habitado. Y la verdad es que si hay un país que mostró que estaba habitado, es la República Argentina. La habitación que tenía el Estado argentino era la del ciudadano ideal, una sociedad homogénea en relación a un ciudadano ideal, productor de bienes y servicios, unifamiliar, heterosexuado, con una moral particular y sobre todo limitado por una moral que estaba enmascarada en las leyes penales de la época. Y por eso es que el legislador de los últimos 10 años puso hincapié en salud mental y también está poniendo hincapié en derecho penal. No se puede modificar la fisonomía del aparato disciplinador si no se toca las dos columnas. El fallo en relación a los usuarios de sustancias, el fallo Colavini de la dictadura, es el que más claramente marca cuál era el ciudadano ideal que pretendía la República Argentina, y también en ese momento marca que no iban a detenerse frente a ningún precio para que ese ciudadano ideal sobreviviera en la República. Seguramente por eso nosotros ahora estamos planteando un habitar del Estado 100% opuesto. Cuando el legislador dice yo voy a generar la ley de identidad de género y también la ley de derechos del paciente y también voy a agregar el concepto de muerte digna y la ley de matrimonio igualitario y la ley de salud mental y la ley de consumos problemáticos, la modificación del Código Civil y el proyecto de reforma del Código Penal, lo que está diciendo es la ley modifica la fisonomía de este ciudadano ideal para que nunca más en la República Argentina pueda existir la noción de un ciudadano ideal. El Estado va a ser el alojamiento de la paridad de la diferencia. Esto, fíjense, el país que dio nacimiento a Michel Foucault, en el mismo año en el que nosotros estábamos sancionando la ley de salud mental, sancionó una ley casi igual a la 22914 previa a la que tenemos ahora. Es decir, donde nosotros hicimos eco de esos seminarios, Francia hizo un retroceso a 1972, 1971. Este es un gran desafío y esto ha generado una infinita perplejidad en el equipo de salud mental, porque el equipo de salud mental tenía absolutamente incorporado que él era recurso, era sucursal, era representante de agencias morales, de agencias religiosas, del sentido común, de lo que la petite bourgeoisie creía como el ciudadano ideal. Entonces, la perplejidad que observamos en salud mental tiene que ver con esto. Y salud mental en verdad nunca debió preocuparse por un ciudadano ideal, debió preocuparse por el sufrimiento que estaba allí en un proyecto individual del que nosotros no tenemos absolutamente nada que entrometernos, más que ayudar a que ese proyecto se configure. Todo esto dentro de los límites de estas leyes así redactadas, no las leyes que aún permanecen en el Código Penal. Entonces, dentro de este concepto de habitar el Estado y de los ejes que el plan estratégico nos puso, felizmente, uno es la separación de la agencia salud mental como terapéutica de los sufrimientos individuales, sin juzgamiento, de la agencia penal. Nosotros nada tenemos que ver con el ámbito de reproche. Entonces, la supervisión interdisciplinaria, en este sentido y así concebida, en el hospital, que es ámbito de aplicación de la ley de salud mental, en un momento donde gran parte de las instancias que atienden en salud mental se declaman agotadas o se declaman como imposibilitadas por la ley
o se declaman como que esta ley es expulsiva del paciente al hacer un entendimiento excluyente del concepto de riesgo cierto inminente, genera una supervisión que no es la tradicional supervisión académica, sino la supervisión de trabajadores de salud mental de alguna experiencia, yo quizás el que menos, en relación a conformarse con un equipo que ya tiene una particularidad y en relación a un sufrimiento que es particular dentro de un proyecto de vida que es particular. Solventado esto por la concepción de reducción de daño, que tiene que ver con esto. Nosotros no sabemos si para el paciente es mejor o no. El paciente adquirirá las herramientas para saber si el uso es perjudicial a su proyecto o no. Ese así sería nuestro desafío. Bien, parte de nuestro trabajo es trabajar con los equipos terapéuticos en relación a decir cuál es esta singularidad del paciente, cuál es su proyecto de vida y cuál es el plan terapéutico. Nosotros no hacemos tratamientos inferenciales que podrían en algún momento producirse. Nosotros hacemos tratamientos en relación a objetivos planteados en un plan terapéutico, en relación a una semiología que también está planteada. Silvia Ghiselli también dice, la supervisión interdisciplinaria yo la entiendo como un espacio de develamiento de los marcos teóricos. Y esto se une a lo que Silvia Quevedo dice, la deconstrucción de nuestros marcos teóricos, porque en muchos de nuestros marcos teóricos la función de disciplinamiento está implícita y por eso la reglamentación de la Ley de Salud Mental dice los manuales no son la única posibilidad y no deben serlo de diagnosticar al paciente. Cuando nosotros nos atenemos simplemente al manual de psiquiatría, en mi caso, lo que estamos haciendo es reducir esa singularidad al rótulo que la sociedad le permite disciplinar. Nuestra posición sobre reducción de daño y nuestra crítica a la ley 23737, nuestro agotamiento de una ley tan estúpida que criminaliza el consumo, cuando en el mismo momento lo reconoce como un padecimiento, o sea, criminalizar al que padece, tampoco deja de lado de decir que nosotros vamos a propiciar el consumo o que vamos a sostener discursos pueriles acerca de que el consumo sería cualquier cosa. O sea, el consumo dentro de esta lectura es también un factor de control social. Al sujeto peligroso, entre comillas, yo lo cedo o a expensas del consumo lo criminalizo. Así que es un gran elemento de control social. Nosotros no podríamos ser ingenuos a estos, así que tampoco estamos diciendo viva el consumo. También es parte importante para nosotros correr al psiquiatra del rol de técnico farmacológico. La década del cerebro ha sido muy perjudicial para nosotros los psiquiatras que veníamos de una clínica de más de 100 años y que nos redujo a un manual estadístico. Estadísticas redactadas tal cual a los protocolos de medicación, en la cual nosotros nos engañamos de que la medicación nunca es específica y de hecho en usos problemáticos nuestra medicación nunca es específica. Se la estamos robando a la epilepsia, se la robamos a la depresión, se la robamos a la impulsividad, no es específica. Entonces, el psiquiatra debe readquirir la clínica que durante 100 años la teoría le dio y no puede más ser el técnico farmacológico ni tampoco puede más ser el peligrosista. No es el peligrosista, es un clínico. Termino con esto. Para nosotros es un gran desafío, lo tomamos como compañeros de trabajo, nos resulta extremadamente interesante y tenemos muchísimo todavía que aprender de los equipos con los que vamos trabajando, con lo cual nos sentimos muy privilegiados de poder hacer esta experiencia inédita que no existe en ningún otro centro de salud mental
para la conformación del nuevo modelo de atención. Bueno, toda la planificación de la guardia está basada, por supuesto, directamente en una cuestión de integración de la planificación en el plan estratégico, por supuesto también en la ley, por supuesto también en materia de derechos, digo, a toda esa tradición, esa integración, digamos, a nivel de planificación, creemos que gozaríamos de cierta coherencia interna en la planificación y los lineamientos están basados en los lineamientos del plan estratégico. Algo a mencionar, que toda organización, decimos ahí los flujogramas que venimos armando, las consideraciones, son, como todo, adecuadas en este momento. Después, la realidad de las problemáticas que se nos presentan, de las organizaciones también nos irá marcando un poquito qué cambiar, qué no, pero bueno, por ahora estamos dándonos una organización que no es poco. En cuanto a la guardia externa, en esta línea de contar cómo se llega a la guardia, espontáneamente, 24 horas, todos los días del año. Está organizada y compuesta por diferentes disciplinas, de pasar en algún momento a ver, por ejemplo, un fin de semana un psiquiatra y un enfermero. Hoy, por ejemplo, tenemos unas de guardia 8 personas, interdisciplinario, incluimos a los enfermeros, ocupando un rol importante que es un miembro más de la guardia interdisciplinaria, que no es poco, y ahora nos vamos a meter con eso. Porque nos quisimos meter realmente con esta cuestión de la integración del equipo interdisciplinario. Yo podía hacer un paralelo, cuando venía hablando del trabajo de la palabra intoxicada, digamos, se podía hacer un paralelo bárbaro con esta cuestión. Cómo empezar a que los pacientes participen de todo el proceso, empiezan a comprender la salud como ese proceso, las diferentes instancias que viene atravesando, lo que le emerge en la internación, pensando en guardia interna. Y en guardia externa lo mismo, poner en continuidad o tratar de historizar con lo que viene, porque la urgencia, nos hemos dado cuenta, por ahí me adelanto un poco, pero la urgencia es una urgencia, un momento en ese proceso de salud colectivo, no es una urgencia individual, sino es una urgencia de un grupo, ya sea por un grupo que sobrepasó, un grupo comunitario que sobrepasó, o un grupo familiar al que también sobrepasó, o a un grupo, o por exclusión, porque está en calle, a un grupo también colectivo, una comunidad que sobrepasó. Así que la urgencia en esa línea, y como criterio común del equipo interdisciplinario, está bueno que todos los que trabajan en salud, independientemente de si sea urgencia o no, se conciba como un momento colectivo en el proceso de salud colectivo también. Ese dibujito ahí que dice también, volvemos al sentido clínico, trabajar a una pedagogía un poco más crítica con los pacientes, la pedagogía de la esperanza. Esto también son dibujos de Hugo Guarino, tiene la misma estética, eso de estar atados, sin voz, es muy característico del cuaderno de dibujos. Bueno, se trata de ir un poquito más allá, ¿no? Si tenemos que hacer algo en términos recreativos o en términos que sean términos terapéuticos, siempre tratamos de darle esa tónica. Como en la gran mayoría de los hospitales, el que hace guardia 24 horas, por convenio colectivo de trabajo, dice lo contrario, que no tiene que ser así. Hubo muchísima resistencia en el cambio, de que vuelvan a ser guardias, que sean, por primera vez, guardias de 12 horas, 2 guardias, de doblar las guardias en 2 guardias de 12 horas. Un alumno de la facultad el otro día me preguntaba, pero ¿dónde está escrito que tienen que ser de 24 o de 12? ¿No pueden ser de 8? Yo decía, momento, decía, pero tenía razón, digo, ¿dónde está escrito que tienen que ser guardias 24 horas? ¿Dónde surgió esto? Por ahí me falta material para saberlo, pero también estaba en el convenio colectivo, que se modificó en 2009. Lo de las 12 horas está en el convenio colectivo. Lo que sean guardias de 24 no lo sabemos. Pero también estaba regulado de alguna forma, usos y costumbres, etcétera, etcétera. Bueno, tratar de ir cada vez adaptándonos más a las necesidades poblacionales y al trabajo en el primer nivel. Apoyar todo lo que vaya en la línea de solidaridad, en la línea de accesibilidad. Queremos ir con esa. Y todo lo que vaya en la línea de sensibilización e inclusión en esa línea de trabajo, de inclusión de salud mental en las comunidades, también tenemos muchas ganas de acompañarlo. La urgencia, me permito por ahí profundizar, vuelvo a insistir con esto de la importancia de concebirlo y que todos los concibamos como una instancia en un proceso colectivo, entenderlo así, desde la disciplina que sea, del servicio que sea, y la urgencia también, un momento comunitario que vale la pena
que vale la pena atender. En el servicio de internación breve nosotros trabajamos con el episodio agudo y este tiene múltiples presentaciones, descompensaciones neuróticas, descompensaciones en la psicosis, crisis de agitación, depresivas, melancolía. La urgencia se manifiesta por situaciones de agitación, desorganización del pensamiento, alteraciones sensoperceptivas, compulsiones, sensaciones de peligro inminente, en fin, situaciones de desestabilización subjetiva que ubican al sujeto en riesgo. Entendemos la urgencia como un momento de ruptura de la cadena significante en donde el significante pierde la capacidad para significar. Hay ruptura y detención del lazo social y, sin disponer del recurso a la cadena, el sujeto responde de distintas maneras. Son habituales las situaciones de puesta en escena como los actings, actos con sentido pero sin palabras dirigidos a otro que lo puede escuchar, o más radicalmente deja al sujeto al borde de pasajes al acto donde el riesgo es cierto e inminente. Otros modos de presentaciones son el aplanamiento subjetivo, la suspensión discursiva, la ausencia de relato. La dirección que tomamos va en pos de reinstalar la producción discursiva y restablecer el lazo al otro. Mientras la medicina se mueve en la inmediatez del acontecimiento y hace cosas con la urgencia, el analista apunta a introducir la dimensión del tiempo en el puro presente del paciente en urgencia. La urgencia es atendida, escuchada por un equipo interdisciplinario que la recibe. Se constituye en esa escena un primer momento de recepción de esa urgencia, un instante de ver. Hay una oferta, una escucha, evaluación, un primer momento que instaura un tiempo, una escansión del tiempo, un tiempo de inicio, allí donde hay un puro presente, ininterrumpido, un continuum con cualidad eterno, que me interesó decirlo en términos de Borges, cuando en La duración del infierno decía: el atributo de eternidad es el horroroso, el de continuidad, el hecho de que la divina persecución carece de intervalos, de que en el infierno no hay sueño, lo es más aún. Entonces, hay una primera intervención del equipo que promueve y propone una serie de intervenciones que lleva en sí misma: instaurar un vínculo, instaurar un tiempo de encuentro, instaurar un comienzo, inaugurar un discurso, ya que el sujeto se halla en la urgencia, fuera de discurso, instaurar un encuentro con un sujeto que pueda situar su nombre, su filiación y algún decir acerca de lo que le pasa y lo que lo trae. Al interior de la interdisciplina se presentan algunas problemáticas complejas a dirimir. Los profesionales de los equipos asistenciales al momento de la promulgación de la ley han sido formados en sus disciplinas, tomando lo que traía Leonardo, en un momento histórico-social diferente del que en el que les toca actuar. Cada disciplina delimitó su objeto de estudio y de intervención, también emergentes en un momento histórico determinado, delimitó competencias profesionales que constituyeron identidad y reaseguro. Se trata hoy de un tiempo nuevo que permite y da lugar a la creación y también a la reinvención de cada actuación profesional. La ley, al centrar la atención en el sujeto con sus múltiples determinaciones, reclama la cooperación de las distintas disciplinas intervinientes en el equipo interdisciplinario. Requiere de cada profesional el desafío de escuchar, tomar en cuenta las lecturas e intervenciones propuestas por las otras disciplinas, sin segmentar, atomizar, disgregar a un sujeto que se presenta arrasado. Requiere acciones centradas en el sujeto a estabilizar, pero también al interior del equipo interdisciplinario. Requiere un trabajo subjetivo de los profesionales tendiente a superar rivalidades y competencias, redireccionar esa energía hacia la creatividad, al logro de respuestas novedosas y especiales para cada sujeto en su singularidad. Esto es un trabajo, pero también es una construcción constante. Cada equipo es una singularidad en sí mismo y delinea y va encontrando su peculiaridad en la interacción entre sus propios miembros.
También es cierto que cada miembro difiere en su accionar al interior de distintos equipos. La construcción de las intervenciones clínicas requiere de espacio y tiempo dedicados a la reflexión, al intercambio de los aportes de los diferentes profesionales y al logro de una intervención superadora que sea más y diferente que la sumatoria de las individualidades. Requiere de conceptualización y de creatividad, pero sobre todo requiere de una posición ética de cada profesional que no sea la del bien, que emana del lugar del poder, sino la suposición de sujeto, la convocatoria a la palabra, no a la propia, la palabra de aquel que consulta. La función analista nos enseña, se transmite vía el trípode especificado ya por Freud de formación, supervisión y la experiencia de haber transitado por el propio análisis. Difícilmente pueda sostenerse una posición de escucha sin haber transitado por estos tres carriles. La transmisión no se ajusta a una sistematización del saber ni a saber mucho. En realidad el analista no sabe nada del paciente. La posición tiene directa relación con haber experimentado la apertura del propio inconsciente. La posición ética del analista en cualquier intervención que fuera, tratamiento o episodio agudo, convoca la abstinencia, a no poner en juego su deseo, convoca a lo que el fármaco no puede ofrecer al sujeto, el encuentro con su verdad. Y ya que hablé de los obstáculos, 2 palabras en relación a los efectos en más, en positivo, que este cambio nos trajo, toda esta modificación, la ley y la puesta en práctica en el hospital. Y también es solamente este efecto de la lectura de la clínica, no es una investigación. Es mucho lo que la ley ha incidido en el accionar de los equipos de salud mental y las buenas nuevas que han producido, que desde la observación clínica se destaca la real disminución de los tiempos de internación, acompañado de un efecto que resulta interesante y sorprendente si tenemos en cuenta nuestra lógica anterior, que es la mayor estabilidad y adhesión a los tratamientos ambulatorios. Esto podrían dar cuenta los profesionales de consultorios externos y centro de día. Esto conlleva su propia lógica, la lógica del sujeto, deviene de la diferencia entre cuidar y aislar al paciente en una internación, cuidado que termina siendo en ocasiones iatrogénico, y por otro lado la convicción de que el tratamiento no es la internación, que la internación es un momento, que lo que cuenta es lo que el sujeto hace con su tratamiento, es decir, responsabilizarlo por su propio tratamiento. Es así que uno de nuestros principales objetivos en la dirección de la cura es crear la condición de posibilidad de la instalación de un tratamiento y la adhesión al mismo. Bueno, cuando con Florencia tratamos de pensar el trabajo, no solamente era tratar de ubicar un caso como para que nosotros lo podamos exponer aquí, sino también pensar qué nos pasaba a nosotras, como en una línea de tiempo, ¿no? Entre la elección del caso, el antes y el después de la ley de salud mental, y también antes y después de esta guía de recursos que nosotros ponemos en este trabajo, esta guía de recursos que muchas veces para nosotros nos agiliza el trabajo cotidiano, pero con este nuevo modelo, con la ley de salud mental, estos recursos a los pacientes se los ponen como nuevas oportunidades. La urgencia se puede definir como la aparición en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia. Esa necesidad que requiere inminente atención para el trabajo social rara vez es un suceso que irrumpe, que está por fuera del contexto de la trayectoria de la vida del sujeto. La urgencia para el trabajo social remite a necesidades básicas insatisfechas, necesidades que encarnan la vulneración de derechos sociales y económicos principalmente, impidiendo al sujeto acceder a un nivel de vida adecuado. Planteando este escenario, el abordaje de la urgencia para el trabajador social puede construirse de diferentes formas.
Una forma puede ser describir la demanda, otra categorizar y priorizar las necesidades y también articular y derivar según corresponda. Otra modalidad de intervención puede basarse en comprender que esa demanda no es una mera enunciación, sino que es una construcción entre el profesional y el sujeto. Para esto es necesario conocer la historia de vida de ese sujeto, sus potencialidades, capacidades, sus referentes, pertenencias, aspectos que reafirmen su identidad. Es así como la intervención del trabajo social cobra otra relevancia. Es habilitar la restitución de derechos vulnerados en la medida de que se transfiera autonomía al sujeto. Si bien las necesidades que presentan los pacientes con los que trabajamos requieren de inmediata atención, las mismas nos exigen reflexionar sobre la trayectoria de vulneración y de padecimiento. Es función del trabajador social romper con la inercia de lo probable y seguir construyendo allí donde la realidad que se impone parece que es el decir de ya no hay nada más que hacer. En la continuidad del tratamiento que M realizaba, se trabajó en el entramado del lazo social, entramado que continuaba estableciendo en los momentos de interrupciones. En los distintos tratamientos que realizó, siempre apuntó a la búsqueda y sostenimiento de sus referentes sociales. Estos eran los vínculos de su familia nuclear, su familia extensa, instituciones de bien público y abocadas a la contención afectiva y espiritual. Se trabajó en la ampliación de su ciudadanía, propiciando el acceso a la salud, a los beneficios y a la cobertura social. Cada articulación institucional, cada beneficio obtenido instituyen a M como persona jurídica, en tanto le han restituido derechos que le son inalienables. Dentro de estos es fundamental el derecho de cada persona de poder tomar las decisiones que afectan a su vida personal. La autonomía personal no se limita a la posibilidad del sujeto de reconocer la necesidad de recibir ayuda y dónde recibirla. El acto de expresión de la voluntad para recibir tratamiento no puede convertirse en el único acto reconocido como autónomo en los pacientes. Es así como el sujeto es despojado de su historicidad y de su socialidad y al solicitar ayuda queda subsumido en una relación desigual con predominancia del saber profesional y del criterio médico. Desde el modelo sociosanitario, la autonomía personal es mucho más que eso. Es partir por entender que la atención en salud mental es un campo donde todos los agentes que lo conforman detentan algún tipo de capital, que esto determinará la dinámica de las relaciones que le den en ese campo. Este modelo permite reconocer el poder que tienen todos los pacientes, el cual no entra en pausa con la sola firma del consentimiento y tampoco se limita a la posibilidad de revocarlo. M logró un empoderamiento como usuario de salud mental. Para el individuo, el proceso de empoderamiento significa vencer una situación de impotencia y adquirir control sobre su propia vida. Dicho proceso comienza por la definición individual de las necesidades y objetivos deseados, centrándose en el desarrollo de las capacidades y recursos que lo apoyan. El empoderamiento de los individuos está dirigido a ayudar a la autodeterminación y a la autonomía, para que pueda ejercer más influencia en la toma de decisiones sociales y políticas y para afianzar su lugar como ciudadano. El recorrido de tratamiento de M demuestra la implementación del modelo sociosanitario, el lugar otorgado de las decisiones de M, dichas y no dichas, y la forma en que a partir de estas se planificó un tratamiento posible, entendiendo que la complejidad de la problemática implica que los recursos que hay que tener para atender deben ser complejos. Así es que se implementó un abordaje interdisciplinario y entre equipos de distintos servicios, internación breve y hospital de día, donde se trabajó mancomunadamente con el objetivo de garantizar la continuidad de los cuidados del paciente. Esta atención integral e integrada adquirió de acuerdos estratégicos consensuados desde poderes horizontales, respetándose la especificidad de cada disciplina y dando lugar a la predominancia que tenía que formar cada uno según el momento de la intervención. La labor de las trabajadoras sociales se centró en la restitución de los derechos, en tanto ampliación de su ciudadanía, posibilitar un adecuado periodo de internación, favoreciendo las condiciones para su externación y propiciar el sostenimiento del sujeto más allá de la institucionalización.
M nos demuestra que no puede plantearse la atención en salud mental basada en la deshospitalización del paciente basada en políticas economicistas, sino en la desinstitucionalización de los sujetos con sufrimiento psíquico, entendida esta como un proceso que origina un modelo de organización de servicios que posibilite una práctica diferente. Un nuevo modo de atención que introduce una nueva cultura sanitaria sobre las intervenciones clínicas y en la misma posición de la salud mental en la escala de valores de la población. El desarrollo de prácticas diferentes e innovadoras es un desafío para quienes trabajamos en salud mental, un desafío para romper con el estigma que marca a las personas con padecimiento, haciéndonos cargos que hay una nueva forma posible de hacer salud mental. La dimensión de las consecuencias que conlleva el fenómeno de guardias 24 horas ha sido poco investigada en lo que a las implicancias en la salud se refiere. Visibilizar esta práctica necesariamente significa reconocer que afecta no solo a los profesionales, sino a quienes acuden al sistema de salud para recibir asistencia. Las guardias de 24 horas, con su complejidad, son una problemática de salud y como tal requieren de un abordaje que contenga a los actores, las instituciones y los recursos que la sostienen cotidianamente. Para esto será necesario deconstruir las representaciones en que se soportan, que son funcionales a una planificación política y una distribución económica determinadas. Concepciones de la salud y el trabajo en salud. La complejidad y la diversidad ocupacional de los trabajadores de la salud pueden reflejar diferentes patrones de enfermedades y problemas de salud, cuyo conocimiento es esencial para la formulación de las intervenciones respecto de la salud de los trabajadores y de la calidad de la atención para los usuarios. Dicho esto, asumimos un abordaje en sentido amplio del tema de estudio, haciendo foco en los sujetos implicados y en las prácticas, en la subjetividad de la praxis de la salud. En cuanto a la dinámica de las problemáticas de la salud y el intento de conocerlas o entenderlas, debemos reconocer que nos movemos en un mundo que está dado y que también está dándose. Está dado como estructura de recursos físicos, ecológicos, biológicos, financieros, tecnológicos, por un lado, pero también normas, leyes, reglamentos, directivas reconocidas e institucionalizadas. Está además dándose, ocurriendo, generándose desde lo individual y social y como producto del accionar de la población con sus verdades, eticidades, veracidades, prácticas y estrategias de organización del poder. Las conceptualizaciones que evolucionan desde lo que se llamó medicina social latinoamericana y que actualmente se encuentran abarcadas en el campo teórico y práctico de la salud colectiva, nos muestran que no es posible aprender las complejas problemáticas de los procesos de salud, enfermedad, cuidado, solo centrados en modelos explicativos matemáticos o biologicistas, sino que es fundamental su simbiosis con modelos comprensivos que posibiliten la recuperación de lo humano ante su naturalización llevada a cabo por los discursos hegemónicos de la medicina y de la salud pública tradicional, o la supresión del sujeto ante la necesidad de supeditarlo a la supuesta verdad de ciertos discursos científicos, sociales y políticos. No poder con la exigencia física y mental que suponen 24 horas de trabajo continuado ¿es un índice de enfermedad o de salud? Incluso continúa vigente la utilización de indicadores para caracterizar el estado de salud, que lo que realmente permiten es caracterizar la enfermedad. Se trata de indicadores de morbilidad y mortalidad, así como de incidencia y prevalencia de las enfermedades en los grupos de población, mientras que no surgen paralelamente indicadores para caracterizar la salud en términos positivos, lo que ha contribuido a que se desdibuje la noción de salud y cada vez sepamos menos de qué estamos hablando cuando nos referimos al estado de salud. La relación del trabajador de la salud con el usuario nos exige pensar en nociones específicas de las utilizadas para el trabajo fabril típico, donde trabajador y consumidor se relacionan indirectamente por intermedio del objeto producido en tiempos distintos y secuenciales. Al prestar servicio, el trabajador de la salud, el acto de producción, el de generación del producto y el de su consumo ocurren al mismo tiempo. Emerson Mary denomina el primer tipo de relación, trabajo fabril, objetal, y al segundo tipo, trabajo de prestación de servicios, intercesora.
El trabajo en salud tiene como característica central y distintiva a las relaciones intercesoras, las relaciones entre sujetos, en el espacio de sus intersecciones. Es un producto que existe para los dos en acto y no tiene existencia sin el momento de la relación, en la cual se colocan como instituyentes en la búsqueda de nuevos procesos, tal cual uno en relación al otro en una de sus dimensiones claves, que es su encuentro. Durante este encuentro, en el proceso de trabajo en salud, el trabajador de salud como agente productor y sus bagajes, conocimiento, equipos, tecnología en general, interacciona con el agente consumidor, usuario, tornándolo en parte objeto de la acción del productor, pero sin dejar de ser también un agente en acto. También aporta sus bagajes de intenciones, conocimientos y representaciones expresadas como necesidades de salud. Salud de los trabajadores de la salud y las consecuencias de las horas de trabajo continuas. La relación entre el trabajo y las condiciones de vida y salud de los trabajadores se ha explorado e investigado previamente en varias áreas como la agricultura y las actividades comerciales e industriales. En cuanto a la cuestión específica del sector de la salud, existen estudios, investigaciones y evaluaciones sobre el síndrome de burnout, sobre estilos de vida de los trabajadores de la salud. Es relativamente reciente el interés por evaluar la salud de los trabajadores de la salud, debido a su importancia como fuerza de trabajo en todo el mundo. En Argentina, para el año 2001, se estimaba que la participación de la fuerza de trabajo en salud en la población económicamente activa rondaría el 3% en el sector salud, y no abundan trabajos sobre la salud de los trabajadores de la salud. Por otro lado, los trabajos o investigaciones realizadas y publicadas desde los propios trabajadores de la salud sobre esta temática es escasa. Sin embargo, está ampliamente aceptado que las condiciones de trabajo precarias, las lesiones y el malestar cotidiano en el ámbito laboral comprometen la calidad de vida y pueden afectar la calidad en la atención que se brinda a la población. Las guardias de 24 horas implican una exigencia laboral extrema, aunque las condiciones precarias de trabajo, el multiempleo y las condiciones deficitarias de las instituciones en que dichas prácticas tienen lugar empeoran los efectos y el deterioro que éstas producen sobre los trabajadores. Su modalidad, aún llevada a cabo en las mejores condiciones externas, constituyen un problema para la salud. Es un problema de salud porque afecta a la salud del trabajador y porque al hacerlo afecta potencialmente la salud del usuario que solicita atención, dado que la extensión de la jornada laboral deteriora las habilidades cognitivas y motoras y la capacidad de aprendizaje. Ante la evidencia que los estudios demuestran y que quienes hemos transitado estas prácticas conocemos aún sin la necesidad de evidencia científica al respecto, cabe cuestionar acerca del porqué de la subsistencia de tales prácticas y si ellas responden solo a los dictámenes del sistema, violencias institucionales, o si además son sostenidas por representaciones muy fuertemente arraigadas en la subjetividad de los trabajadores de la salud. Gracias.